Bueno, mi intención no es volverme un influencer o subir videos de entretenimiento, ni mucho menos. La intención es un poco hablar, ¿no? Porque yo creo que lo que se está viviendo en Colombia es algo, es el resultado de que la gente ya está cansada, o nosotros los colombianos ya estamos cansados de la desigualdad que hay en este país. Yo me llamo David Gómez Sinuco. Hoy es 7 de mayo del 2021. Llevamos más de 5 días de protestas acá en Colombia. Afortunadamente esta generación, que es la de nosotros los jóvenes, ya despertó. Abiertamente nos declaramos antiuribistas, y a la falta de espacios para la gente, pues yo me animo a hacer este video, ¿cierto? Este video que voy a colgar evidentemente pues en un canal de YouTube. Pues el que lo vea, mi intención es decirle, ¿no? Informarle verdaderamente lo que está ocurriendo en el país, porque nosotros los jóvenes ya estamos cansados, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de maestría, yo soy comunicador social de profesión y soy estudiante de maestría. Yo actualmente hago una maestría en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS, que es una universidad pública. Y pues nosotros los estudiantes ya estamos cansados, porque usted mira RCN y Caracol, RCN, Caracol Televisión, Caracol Radio, la W, la FM, el Pasquín, que es Revista Semana, y usted ve que eso no representa a ningún colombiano. Son medios de comunicación vulgarmente, así lo voy a decir, vulgarmente llamados medios de comunicación vulgarizados bajo el servicio del señor del Centro Democrático, del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces uno ve que por lo menos en la FM, Luis Carlos Vélez, que es un experto en duelos de rock, muy bien ha hecho el señor Tobón, el politólogo Gilberto Tobón, en llamarlo experto en duelos de rock, porque ese tipo de política no sabe nada, ni mucho menos sabe nada de periodismo. Bueno, este video no lo hago con intención de hablar del periodismo, pero sí hago este paréntesis, porque esos medios de comunicación están hoy fuertemente implicados en la situación actual del país, están totalmente desinformando. Entonces este tipo, que es especialista en duelos de rock, que ni siquiera de política sabe absolutamente nada, ahí lo vimos, el oso tan grande que hizo en Estados Unidos cuando le dijo a Biden que le tenía que entregar el poder a Trump porque Trump había dicho que le había robado los votos. Eso fue un oso de Luis Carlos Vélez. Está esta señora Vicky Dávila, que es la portavoz del uribismo, una vergüenza de periodista. Está esta señora Claudia Gurizati, la de RCN, una señora también, parece ser que fascista, ¿no? Porque ya siempre toda la información es de vándalos, y no, en Colombia no hay vándalos, en Colombia hay gente gente cansada, agotada de todas las injusticias, de la pobreza que hay. El 60% de los colombianos viven de la ilegalidad. En este país la educación no vale para nada. En este país a la gente le toca rebuscarse, salir a rebuscarse para poder comer, y el día que no salgan a rebuscarse, ese día no comen, ni tienen para pagar el arriendo, ni los servicios, ni absolutamente nada. Entonces estos tipos nos llaman vándalos, y no, los vándalos son los que nos gobiernan. Entonces por eso nacen estos espacios, ¿no? O sea, nacen medios de comunicación alternativos por Facebook, por Instagram, porque es una necesidad. El medio de comunicación alternativo es una necesidad.
una necesidad que nace con el fin de darle voz al que no las tiene, porque muy bien decía Jesús Martín Barbero cuando dio la definición de qué es un comunicador. Entonces Jesús Martín Barbero dice que el comunicador es ese mediador entre las personas y las instituciones y la sociedad, y la sociedad está llena de instituciones. Entonces ese mediador tiene que darle voz al que no la tiene, tiene que ayudar a las sociedades a que se reconozcan, y eso es lo contrario que hace RCN, Caracol y todos estos medios prepagos además por el gobierno, porque la pauta publicitaria que les dan es muy grande. Me atrevo a decir que Noticias 1, la red independiente, es el único noticiero decente de los grandes medios de comunicación que quedan en el país. Del resto todos son prepagos, en vez de informar desinforman. Entonces esta gente, en vez de darle voz al pueblo, que claramente no la tiene, porque nosotros vivimos en un estado paramilitar y fascista, además con ideas fascistas. Entonces más adelante hablaremos ya de política. Entonces por eso es la intención de crear este canal, y por eso hay mucha gente, muchas páginas en Facebook, muchas páginas en Instagram que se ven en la obligación de subir estos contenidos, de hablar, porque es que a nosotros nadie nos escucha. Los grandes medios de comunicación nos están satanizando la protesta social cuando es un derecho constitucional. Entonces estos tipos salen y vándalos, y que acabaron y que dañaron, pero no cuentan que dentro de las marchas hay policías infiltrados que quieren sabotear las marchas y dispersarlas y generar violencia y terror. Y eso está demostrado. Hoy salió una noticia en Cali de que la minga indígena había identificado a un policía encubierto, infiltrado en la protesta. ¿Y qué hizo la minga indígena? Pues le hizo un juicio bajo las leyes indígenas, obviamente. Y no es la primera vez que pasa. Aquí en Bucaramanga en las marchas también ha ocurrido. Y un ejemplo de ello es lo que ha pasado en estos 3 o 2 últimos días, puedo tener un lapsus mental, en que el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que no es que haya sido un gran gobernante, pero a cada quien hay que darle lo que se merece. Este señor decidió no sacar el SMAT a las calles, y nosotros pudimos hacer la protesta pacífica. Fuimos a San Pío, salimos a la 27, llegamos a la Puerta del Sol y no pasó absolutamente nada. No hubo ni un solo vidrio roto, no hubo ni un solo herido, nada, no pasó nada. ¿Eso qué quiere decir? Que es la policía la que está reprimiendo al pueblo. Es la policía la que está reprimiendo al pueblo. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es cuando uno se pregunta, ¿no? Uno empieza a atar caos. ¿Quiénes son los que verdaderamente están incitando a la violencia y por orden de quién? El señor Uribe Vélez es un tipo que ya no lo quiere nadie en Colombia. Uribe no ha entendido de que esta generación es antiuribista. Él no ha entendido eso, él no ha entendido que su partido Centro Democrático, que es un partido fascista además, fascista porque genera terror y odio. Eso genera el Centro Democrático, terror y odio. Este tipo Uribe no ha entendido de que a él ya no lo quieren en Colombia, que esta generación de jóvenes que hoy en día estamos abanderados de la protesta social, no lo queremos. Estamos ya cansados de la guerra, de la violencia, de la desigualdad, de ver a nuestros padres, de ver a nuestras madres sobrevivir, porque la sociedad colombiana hoy en día sobrevive, la clase media alta, media baja, sobrevive, sales a sobrevivir. Ellos no trabajan, sino que sobreviven. Y si no me creen,
Busquen las cifras. El 60% de los colombianos viven en la informalidad. ¿Y la informalidad qué es? Es sobrevivir. Entonces estos tipos salen a mostrarnos como unos vándalos. Entonces uno prende Caracol, prende RCN o el Pasquín de Revista Semana o escucha al especialista en duelos de rock Luis Carlos Vélez o al acomodado Julio Sánchez Cristo en la W. ¿Y qué dice esta gente? Vándalos atacaron el banco BBVA, vándalos quemaron el banco de la vivienda, pero nunca muestran: hubo 5 muertos en la manifestación tal, está fulanito de tal en una UCI en tal hospital. O no muestran cómo en Cali, de una manera cobarde, la policía y el ejército están disparándole a los civiles. Eso sí no lo muestran. Por eso es la necesidad de estos espacios. Acá en Colombia se hace todo al revés. Acá en Colombia la burocracia es la que reina en realidad. ¿Cómo es posible que el señor Iván Duque, que hace muy bien, el animador de fiestas, por cierto, hace muy bien otra vez Gilberto Tobón en definirlo como un animador de fiestas, porque él es un presentador de televisión, él sale a hablar puras pendejadas, sí, puras pendejadas, puras bobadas, salía él a hablar, ahorita no está haciendo el programa, porque eso sería un descaro, señor Duque. El señor Duque sabe hablar puras pendejadas, puras bobadas, en un programa de televisión a las 6 de la tarde. Entonces este tipo, que es presentador de televisión, en medio de toda su torpeza, que es un tipo supremamente torpe, él no sabe por qué fue presidente de Colombia, él no sabe que a él le regalaron la presidencia, él no ha entendido qué hace un presidente. Entonces este tipo, en medio de su torpeza, se reúne el día de hoy con los tibios y sin discurso del autodenominado centro, porque el centro en Colombia no existe, ya les voy a decir por qué no existe. Entonces este señor se reúne con el centro, cuando el centro son una partida de burócratas, Juanita Goebertus, Claudia López, Angélica Lozano, este señor Robledo, bueno, todos los que se autodenominan centro son una partida de oportunistas que cuando los estudiantes anunciaron el paro nacional, estos señores del centro salieron con un poco de estupideces y de bobadas. Salieron entonces a decir que no, que el paro era morir, que ahorita no se podía hacer un paro porque el pico de la pandemia estaba tan alto que sería buscar la muerte. Claudia López, cuyo también discurso en Bogotá ha sido basado en el terror, ha aterrorizado a la gente con las cuarentenas estrictas. Claro, son necesarias, pero eso de coger un megáfono e ir por las calles vociferando miedo, un discurso de terror, no salgan, se van a morir, yo los voy a salvar. Esa es la estrategia del Centro Democrático, señora López. Entonces esta señora sale y condena el paro nacional. Lo mismo el señor sin discurso, también ha hecho muy bien Gilberto Tobón en llamarlo Narciso Fajardo. El señor sin discurso Fajardo también sale y condena el paro. Lo mismo el señor oportunista, el más oportunista de todos, Humberto de la Calle, cuyo partido liberal han sido unos regalados desde que se murió Galán en ese partido que hoy en día que entre el diablo y escoja, entre Gaviria, entre Juan Manuel Galán, entre los hermanos Galán, entre Humberto de la Calle, que entre el diablo y escoja, no hay nada bueno. Perdón.
Entonces, estos tipos rechazaron en un primer momento el paro nacional. Dijeron, no salgan, eso es un suicidio, salir a marchar como está la situación. Sí, pero es que nosotros los estudiantes le tenemos hoy en día más miedo a la policía, más miedo al uribismo, más miedo al señor Duque, más miedo al señor ministro de Defensa, al nefasto Carrasquilla, Panama Papers, el señor Carrasquilla. Este es el único país que a los corruptos que son investigados se les dan cargos políticos. Le tenemos más miedo a esa gente que al COVID. Y esa es la realidad. A nosotros no nos... Eso lo demostramos nosotros los estudiantes que hemos salido a marchar estos días. Que a nosotros no nos da miedo el COVID. No nos da miedo el COVID. Porque nosotros preferimos exponer nuestra salud y nuestra integridad para decirle no a la desigualdad. Para decirle renuncie Carrasquilla, abajo la tributaria, abajo señor Iván Duque, abajo ministro de Defensa, abajo gobierno que no ha servido para un carajo. Entonces estos tipejos del centro, que son unos burócratas, salieron a condenar el paro y después salieron a montarse en el bus cuando vieron que nosotros los estudiantes, los que marchamos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Pereira, en Ibagué, aquí en Bucaramanga, tumbamos la reforma tributaria, salieron los señores a montarse en el bus y hoy en día están hablando en la casa de Nariño con el señor Duque. ¿Qué tiene esa gente que ir a hablar a la casa de Nariño? Allá deben estar los estudiantes, el comité del paro, deben estar los estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Industrial de Santander. Los estudiantes son los que debemos estar allá, no esa partida de burócratas, que son unos burócratas oportunistas. ¿Cuál es el discurso del señor Sergio Fajardo? A ver, ¿cuál es el discurso político de un tipo que es investigado por el escándalo de corrupción más grande en Antioquia y Hidroituango? ¿Cuál es el discurso de este señor Fajardo? Solo se limita a decir una pendejada que no tiene fundamento. No a la polarización, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni yo no sé qué, ni si sé cuándo. Y de ahí no sale ese tipo. De ahí no sale ese tipo. ¿Cuál es el discurso de Claudia López? El terror por la pandemia. Claudia se dedicó a talar árboles en Bogotá y a poner más estaciones de Transmilenio y la ciudad cayéndose a pedazos con la delincuencia. ¿Cuál es un discurso? No más porque habla duro. Eso es lo único que tiene esta señora López, es que habla duro. Del resto, discurso político no hay. La gomela Juanita Gobertus. Esa señora Juanita es una pseudointelectual que cuando recién quedó Claudia López de alcaldesa, hay superpilos y los superpilos para allá y los superpilos para acá y los superpilos y superpilos y superpilos y de superpilos no salió. El señor Humberto de la Calle, también un burócrata. Lo único bueno que medio hizo el señor Humberto, o que hizo el señor Humberto de la Calle, fue colaborarle allá a Santos con el diálogo de paz de La Habana. Que esa es la otra del Centro Democrático, ¿no? Es que menos mal esta generación ya no les cree absolutamente nada. Se enfocan en 14 puntos del acuerdo de paz que habla de la FARC, pero no se enfocan en el resto beneficia a los colombianos, el resto de puntos.
De eso haré un video después, hablando de los diálogos de paz y de por qué al uribismo no le gusta. Y así entonces tendría uno que ir mencionando uno por uno del denominado centro, que no existe. El centro político en Colombia no existe. No existe el centro político en Colombia. Eso es una vil mentira. Porque en el mundo, si hablamos de política, siempre han estado varias ideologías enfrentadas. Entonces, un ejemplo de esa ideología, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial habían tres grandes ideologías, que era la del nacional, puedo estar equivocado, es una opinión muy personal. Yo no soy politólogo ni nada por el estilo, pero me gusta opinar de lo que veo, de lo que observo, de lo que escucho y de lo que leo. No vayan a creer que yo solamente leo noticias de medios de comunicación, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial vemos que habían tres grandes ideologías enfrentadas. El nacionalismo fascismo de Hitler, el nazismo de Hitler, que era un nacionalismo, estaba el socialismo, el comunismo allí en la Unión Soviética, y estaba el capitalismo de Estados Unidos. Se unió el comunismo de la Unión Soviética con el capitalismo de Estados Unidos y con los aliados de Europa, y derrotaron el nazismo. A partir de ese momento quedaron dos ideologías enfrentadas ferozmente en la Guerra Fría, que fue la del capitalismo y la del comunismo. Esto, el capitalismo venció el comunismo, eso no sirvió para nada, y eso evolucionó a otro tipo de comunismo que por lo menos ha servido en algunos países de Europa, ¿no? Entonces, yo les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Corea del Sur es un país capitalista, y esto es para que reflexione la gente. Y Corea del Norte, con un modelo estalinista de los años 60, un totalitarismo que ya estaba pasado de moda hace rato. Y estos países, pregúntense ustedes cuántos físicos nucleares sacan por año. Ahora, ¿cuántos físicos nucleares saca Colombia por año? Entonces, eso es para que reflexionemos. Eso es para que reflexionemos los tipos de políticas que se dan en algunos escenarios. Pero bueno, eso era un paréntesis. Aquí en Colombia siempre han habido ideologías fuertes enfrentadas. Anteriormente estaba la ideología conservadora con la ideología liberal, que estos tipos se repartieron el poder de una manera vulgar y ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? En los últimos años está la denominada izquierda, que es el progresismo, muy acertado además. Yo debo admitirlo, mi postura hoy política es la de progresista, el progresismo de Gustavo Petro. Esa es la ideología política con la cual yo me identifico hoy en Colombia. Entonces está el progresismo por un lado, enfrentado con el fascismo paramilitar, ¿sí? Con el fascismo narcoparamilitar además, que es el Centro Democrático. Entonces, al estar esas dos ideologías enfrentadas, pues lo lógico es que se tome partida política de un lado o del otro. Eso es lo lógico. O estoy a favor de este discurso de terror fascista que favorece a los más ricos, neoliberal además. Después haré un video hablando del neoliberalismo. O estoy del lado del progresismo, porque a eso evolucionó la izquierda, evolucionó el progresismo.
Y salen estos tipos en la mitad y es que ¿el centro de qué? ¿El centro de qué? Si han demostrado ser burócratas. Este tipo Fajardo es un tipo que ha demostrado ser más uribista que cualquier otra cosa. Y ellos son los culpables en parte políticamente. Ellos son los culpables políticamente en parte de que hoy en día estemos como estemos. Porque ellos tuvieron la oportunidad de arrebatarle el poder al uribismo en el 2018 con las elecciones. ¿Cómo es posible que un tipo de estos que quiera un cambio en Colombia, se vaya a ver delfines y diga, no, yo voto en blanco? O sea, como quien dice, me lavo las manos. No, eso le dio pie a que el uribismo gobernara 4 años más. Y por eso es que hoy en día protestamos, porque ya no aguantamos más. Ahora este tipo está inmerso en un caso de corrupción muy grande, que es lo de Hidroituango. Al señor Gustavo Petro no le han podido demostrar nada, ni un solo acto de corrupción. Entonces sale el centro de una manera cobarde a atacar a Petro, cuando Petro no ha tomado, ni siquiera se ha abanderado de la protesta social. Y estos tipejos que salieron de la nada, oportunistas, se abanderaron ahora de la protesta social. Entonces el centro no existe. El centro no existe. No se dejen engañar que el centro no existe. Y si no me creen, hagan este ejercicio, pónganse a analizar los discursos políticos. Analicen el discurso político de Iván Duque, analicen el discurso político de Uribe, analice el discurso político de Fajardo y analice el discurso político de Petro. De todos ellos, ¿quién cita académicos cuando habla? De todos ellos, ¿quién habla verdaderamente de política? Pues Petro, que los otros solo saben es de burocracia. Entonces, eso es para que nos demos cuenta de que los oportunistas están a la orden del día y los oportunistas quieren hacerse con el poder en Colombia. Entonces eso ha sido una ofensa para todos los estudiantes que marchamos día a día. Afortunadamente nosotros no comemos entero, nosotros ya nos dimos cuenta quién es quién en la política. Y por eso hay que decirle al señor Uribe Vélez, señor Uribe, esta generación es antiuribista. Esta generación no quiere más terror ni miedo. ¿Que por qué el uribismo es fascista? Porque el uribismo ha promovido el odio entre clases. Tiene un discurso de terror, de miedo, de que los vándalos, supuestos vándalos de las marchas, vamos a acabar con las ciudades, cuando está demostrado que son un estado opresor, que dio la orden de matar. El señor Uribe dio la orden de matar. Desde que él trinó eso, van los muertos que van en el paro. En Cali les están dando bala a los pelados de frente. Entonces, eso es fascismo claramente. Muy bien hace Hannah Arendt, una filósofa alemana que planteó esta tesis de la banalidad del mal. Y ella dice que el terror es el mayor insumo de los regímenes totalitaristas. Y eso es lo que ha vendido Uribe y el Centro Democrático. Un terror que infunde en la gente y ellos salen como defensores. Nos llevan gobernando los años que nos llevan gobernando y este país se cae a pedazos. La desigualdad ha crecido. El escándalo de los falsos positivos.
Eso es fascismo. Y ahorita están matando a los estudiantes, nos están matando por protestar, por exigir nuestros derechos. Y la horda y cómo nos responden a punta de terror, por medio de sus medios de comunicación prepagos, porque les dan una jugosa pauta publicitaria. El gobierno les da una jugosa pauta publicitaria a estos tipos para que infundan terror en la gente que no sabe. ¿Y cuál es el terror? ¿Y cuál es el terror? De que los vándalos van a acabar las ciudades. No, los vándalos no las estamos acabando. Las ciudades las están acabando, son las mismas fuerzas públicas. Las ciudades las está acabando el policía infiltrado que incita al odio. Las ciudades las están acabando el ejército y la policía que están dándole bala a los manifestantes, a nosotros los estudiantes. Eso es fascismo. Por eso, señor Uribe y Partido del Centro Democrático, nosotros ya no queremos más fascismo, no queremos más terror, no queremos más guerra. Entonces, ese es el panorama en el país. Lamentablemente Colombia, para las personas que no saben, las personas que nos ven desde el exterior, Colombia es un país en donde se ha banalizado el mal, en donde usted ve una noticia, hoy mataron un líder social en un noticiero, y usted de una manera indolente coge y ve esa noticia y ¡ay, lo mataron, lástima, pobrecito! Cuando la muerte de una persona es supremamente grave. Entonces se ha banalizado el mal al punto de que a la gente del común, que ha sido adoctrinada por estas ideologías neoliberales y fascistas del Centro Democrático, entonces a esa gente del común eso le parece normal. Parece normal que estén matando estudiantes. Les parece normal de que todos los días haya un líder social muerto. Entonces es un fascismo porque se está imponiendo a sangre y fuego. El que piense diferente al señor Uribe y al Centro Democrático se convierte en objetivo militar. Entonces eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado en el país. Porque es que al Centro Democrático solo le sirve la guerra, solo le sirve ese discurso de la guerra. Entonces antiguamente cuando estaba la FARC, a ellos les servía la guerra porque el discurso era que Uribe iba a ser el salvador, iba a exterminar las FARC y le iba a devolver la seguridad democrática a la gente. Y resultó ser que la seguridad democrática era una cantidad de falsos positivos, donde mataron a gente inocente, estudiantes, muchachos, campesinos, donde los paramilitares cogieron y desplazaron a un sinnúmero de gente. Entonces eso es lo único que le sirve al uribismo. Y ahorita como no hay FARC, entonces usted ve que socialmente y económicamente son un fiasco. Entonces están buscando otro enemigo para seguirlo combatiendo a sangre y fuego. Y ese enemigo es el vándalo. Entonces lo que anteriormente representaba el terror para ellos, que era la FARC, pues hoy infunden terror. Si anteriormente infundían terror con las FARC, hoy pretenden infundir terror con los supuestos vándalos de las marchas. Entonces eso necesita el Centro Democrático y el uribismo. Ellos necesitan es un enemigo, inventarse un enemigo. Eso es fascismo, inventarse un enemigo para exterminarlo y con base al discurso del terror quedar ellos como los salvadores y que están haciendo lo correcto.
Y ese discurso derivado en la banalidad del mal hoy en Colombia, la banalidad de la violencia. Hoy en día eso nos parece normal. A la mayoría de los colombianos ver una noticia en Bogotá, por ejemplo, de que asesinaron a un joven por robarle su bicicleta, asesinaron a un joven por robarle su celular. Ay, lo robaron, pobrecito. Eso es supremamente grave, porque es que están matando a un ser humano. Aquí en Colombia la vida dejó de valer hace rato por culpa de ese discurso de terror del señor Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático. Pero hoy en día no es nosotros los jóvenes los que estamos arriesgando la vida afuera, allá en las marchas, los que estamos arreglando la vida en las marchas. Ya no creemos en ese discurso de terror y ya les tumbamos la reforma tributaria. Les estamos acabando la farsa, les estamos acabando el fascismo que de pronto nuestros padres, nuestros abuelos creyeron en esa ideología. Esta generación ya no. ¿Y quién es el que mejor plantea cuál es el mejor discurso político para acabar esa ideología de terror y de odio? ¿Cuál es el mejor? ¿El del Centro Democrático? ¿El del centro? ¿No lo ves? ¿El de los pseudointelectuales del centro? ¿No ves? Que no dicen nada. No polaricemos, y no polaricemos, y ni derecha ni izquierda, no polaricemos. De ahí no sales, Fajardo. Juanita no sale de ser pilo. Claudia López no sale de su fanfarronería al hablar duro. Pues todos son burócratas tibios y acomodados. ¿Cuál es el mejor discurso? Pues el señor Gustavo Petro con su progresismo. ¿Cuál es el plan político, el plan social o el plan económico del Centro Democrático en Colombia? No hay, porque a ellos solo les sirve la guerra. ¿Cuál es el plan social y económico del centro? No hay, porque ellos se han dedicado solamente a decir la palabra polarización. Y ahora tienen de aliado a un tipo, Juan Manuel Galán, que ha vivido, los hermanos Galán han vivido de lo que fue su padre, muy diferente a lo que fue el padre, porque si Luis Carlos Galán hubiera sido presidente de Colombia, pues nuestra Colombia estaría mucho mejor. Entonces ellos viven de esa imagen. Lo que son es burócratas. Aprovechan el nombre que tienen de su papá para estar en la política. ¿Qué ha hecho el señor Juan Manuel Galán como senador? Aparte de haberle entregado el país nuevamente al señor Duque y al Centro Democrático, y ahora sí viene a disfrazarse de centro para seguir de burócrata escondido, disfrazado, uribista disfrazado de centro. No han hecho nada. No han hecho nada. El señor Humberto de la Calle, que supuestamente quiere la paz, prefirió quemarse con el Partido Liberal. ¿Y qué significa el Partido Liberal? El Partido Liberal y el Partido Conservador son los clientelistas más grandes que ha tenido Colombia. Ellos van allá a negociar. ¿Qué? Ellos van a negociar con esos partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal. Esos partidos hay que acabarlos. Cuando yo digo hay que acabarlos, hay que acabarlos en las urnas. Esos tres partidos van es al lado del Centro Democrático a ver qué me dan, qué mermelada me dan para yo apoyarlos. Y ahorita vienen disfrazados de hipócritas a decir que no, que estaban en contra de la reforma tributaria. ¿Qué hace el señor Gaviria con el señor Duque hablando de una nueva reforma tributaria? ¿Qué hace ese señor? El señor Gaviria ya debería estar retirado. ¿Cuál ha sido el aporte de ese tipo a Colombia? Por ahí Claudia López y toda esa gente dirá, no, es que nosotros le dejamos la Constitución del 91. La Constitución del 91 es liberal. Nada de lo que está escrito ahí se está cumpliendo hoy en día.
Hoy en día nos atropellan, hoy en día no se tiene en cuenta la constitución política, o se tiene en cuenta pero es para el lado de ellos, de los gobernantes, pero nunca para el lado de nosotros el pueblo. Entonces nosotros estamos cansados de todo eso. Yo me tomo la molestia de hacer este video porque yo soy un estudiante que estoy cansado. Estoy cansado de escuchar mentiras y de escuchar barbaridades en los medios de comunicación tradicionales. Entonces yo prefiero subir estos videos. Yo sé que alguien lo va a ver. Mi intención no es ser famoso, mi intención es expresar lo que siento, lo que sentimos muchos jóvenes. Entonces, eso es lo que es Colombia hoy por hoy. Pero yo le puedo decir, yo le puedo decir a la gente que esta generación no le crea a nadie, no le crea a los políticos de siempre. Esta generación está peleando por los derechos del pueblo. Esta generación está cansada del uribismo. Esta generación se declaró antiuribista, antiterror. No queremos más violencia. Queremos garantías para estudiar. Queremos que las personas, los jóvenes como nosotros, tengan la oportunidad de estar en una universidad, ya sea privada o sea pública. Queremos que se deje de invertir plata o dinero en una guerra absurda, porque es una guerra que es peleada por otros. Queremos que ese dinero se invierta en educación, en investigación social, en investigación científica. La investigación científica en las universidades públicas es lo que le ha dado el estatus, por lo menos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Noruega, incluso a México. Que la investigación científica permite avanzar, la guerra no. Acá les ha importado más la guerra que la investigación científica y que la educación. Entonces ese es el panorama aterrador. En Colombia nos están matando. Si hay gente que ve este video en el exterior, nos están matando por pensar diferente a un gobierno fascista. Ahí está ese señor Uribe que ahora resultó con una teoría, una vaina así de molecular disipada, una vaina de esas, a inventar que es que el comunismo, que el castrochavismo. No, señor Uribe, no invente. Que usted tiene eso es con el fin de generar terror y odio. Pero no, esta generación no le cree. Tranquilo que esta generación no le cree. Entonces eso es lo que ocurre en Colombia, ¿cierto? Y ahí está la policía, ¿no? Oprimiéndonos, oprimiendo al pueblo, al mejor estilo totalitario, al mejor estilo dictatorial. Que Duque es un dictador suelo, que no es nadie en la política. Duque no es nadie en la política. Un tipo que le regalaron la presidencia en Colombia, que solo sabe es hablar pendejadas en un programa de televisión que tiene, que nos ha hecho un favor al no publicarlo. Entonces en Colombia hay que cambiar de mentalidad, hay que acabar con esa banalidad de la violencia, hay que volvernos más humanos, porque nos duele a los jóvenes ver cómo nos matan. Entonces los policías están oprimiendo al pueblo. Y muchos de ellos no tienen la culpa porque ellos cumplen órdenes de sus superiores. Y los superiores les lavan el cerebro, claramente,
con un odio comunista y un odio socialista que no existe. Eso no existe. Ni siquiera China es comunista. China es un capitalismo disfrazado de comunismo. Entonces esas ideas de izquierda, eso ya no existe. Esas ideas de izquierda han avanzado a otro tipo de izquierda. No es esa izquierda que nos pretende vender el centro democrático. Entonces estos tipos, pobrecitos los policías, que son tipos que la única educación que han recibido, aparte del bachillerato, es la educación militar. La educación militar es un lavado constante de cerebro. El ejército puso a muchos campesinos sin estudio, sin capacidad crítica, a matarse con la FARC, mientras sus superiores se robaban el pueblo. Ahorita tienen a los policías patrulleros, que no es que ganen mucho tampoco, que ellos deberían estar cuidando al pueblo, lo están matando, bajo una ideología falsa de vándalos, de supuestos vándalos, en donde les toca hacerle caso a sus superiores de irse a infiltrar en las marchas para que las dispersen y las vandalicen. Eso es autoritarismo, eso es fascismo. Entonces este video queda para que reflexionemos, ¿no? Reflexionemos de la situación actual en Colombia, la situación actual política en Colombia. Y para que tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado con los oportunistas, con los sin discurso que son el centro y con los fascistas que son los denominados derecha. Esa es la intención de este video, hablar de lo que no hablan los medios de comunicación masivos. Entonces esta primera entrega la hago hoy enfocada a eso, a la reflexión política en Colombia. En próximos videos estaré hablando de otros temas diferentes, estaré hablando por ejemplo de movimientos sociales, de movimientos contraculturales, de todo este tema del tejido social que ha sido que es un fenómeno y se ha derivado del fenómeno político que hoy en día nos gobierna. Este país lleva desde la independencia, bueno, independencia no, más bien desde que echaron a los españoles, porque independencia nunca ha habido. También haré otro video hablando sobre la modernidad en el mundo y la colonización de América, especialmente de Colombia. Entonces, desde que Simón Bolívar y Santander echaron a los españoles de Colombia, no ha habido paz, ha habido violencia, se siguieron matando. Las guerrillas, las primeras guerrillas fueron liberales, fueron guerrillas liberales, ni siquiera comunistas ni socialistas, liberales, que les tocó armarse para defender los territorios que les estaban quitando en el Tolima el gobierno de la época. Entonces la guerra siempre ha existido y seguirá existiendo mientras el poder lo sigan teniendo partidos políticos y sigan surgiendo en la política personajes neoliberales como el señor Álvaro Uribe Vélez, que inventó ese centro democrático con el fin de seguir aferrado, atornillado al poder. Hay que explicar muchas cosas más en próximas entregas. Haré un video hablando del neoliberalismo, haré un video hablando del pensamiento decolonial, haré un video hablando de los movimientos contraculturales. La idea de este canal es eso, explicarle un poco a la gente cómo funcionan las sociedades desde una perspectiva social, ¿no? Desde una perspectiva yo soy comunicador social de profesión
y actualmente estudio una maestría en la Universidad Industrial de Santander. La maestría se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. Entonces, hablarles un poco de teoría social y cómo se comportan las sociedades en Colombia. Entonces, eso es para que reflexionemos. La violencia siempre ha existido porque la violencia es un negocio que le ha servido a las élites, que nos ponen a que el pueblo se maten los unos con los otros, inventándose en un odio que en realidad no existe. Vivimos en una guerra absurda, en un mundo que ha sido inventado por otros. Pero esta generación ya despertó y no va a permitir más abusos. A ustedes, mil y mil gracias. Qué pena por hacer tan extenso este video, pero hay muchas cosas por hablar, ¿no? En próximos videos estaré ya hablando, también haré un video explicando cómo funciona el mundo, cómo ha funcionado, por lo menos en los últimos 100 años. ¿Por qué se dieron las guerras mundiales? De eso también me interesaría hablar. Hablaré también de la pandemia, por supuesto, porque este mundo es evidente que lo gobiernan las élites, de que vivimos en un mundo inventado por otros. Muchas gracias, que tengan una feliz noche, y este video ojalá quede para que reflexionen de la situación política, acerca de la situación política, porque aquí nosotros los jóvenes ya nos dimos cuenta quién es quién en la vida política. Feliz noche y gracias por la atención prestada, y ojalá este video le sirva a quien le interese.